Hay una idea muy extendida y bastante peligrosa de que la ansiedad no tratada, bueno, pues con el tiempo se pasa sola. Pero la realidad es que casi nunca es así. De hecho, suele comportarse más bien como una bola de nieve que cae por una ladera. Empieza siendo algo pequeño, manejable, pero si no se frena, va creciendo, se complica y acaba afectando a prácticamente todos los aspectos de la vida. Hoy vamos a analizar justo eso. ¿Qué pasa cuando la ansiedad se deja su aire? Para entender bien este proceso, el concepto clave es el de la espiral de la ansiedad. Y es que no hablamos de algo estático, de un estado que se queda igual. No, es un proceso dinámico, una espiral que va hacia abajo en la que la propia ansiedad se alimenta a sí misma. Con cada vuelta se hace un poquito más fuerte, un poquito más grande y, claro, mucho más difícil de manejar. Bien, aquí está la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué es lo que pone en marcha esta espiral y hace que coja cada vez más velocidad? ¿Cuáles son esos mecanismos internos? Bueno, pues para responder a esto, lo que vamos a hacer es desglosar el proceso. Vamos a verlo paso a paso. Y esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, veremos cómo la espiral hace que, literalmente, la vida de una persona se vaya encogiendo. Después, analizaremos el coste que tiene para la salud, tanto física como mental. Entenderemos por qué eso de esperar a que se pase es una verdadera trampa y, lo más importante, veremos cómo se puede romper este círculo. Venga, pues empezamos por el principio de la espiral. La primera consecuencia, la más tangible, es que el mundo de la persona poco a poco se va haciendo más y más pequeño. Es como si las paredes de la vida cotidiana empezaran a estrecharse. Y esto pasa por un mecanismo súper concreto, la evitación. A ver, al principio parece una solución genial. Para no sentir ansiedad, se empieza a evitar lo que la provoca. Una fiesta, coger el metro, una reunión. El problema, cada vez que se evita algo, se siente un alivio momentáneo, sí, pero a la vez se está reforzando la idea de que esa situación es peligrosísima. Y lo que empieza como una pequeña renuncia puede acabar escalando hasta un aislamiento casi total, llevándose por el camino amistades, relaciones y oportunidades vitales. Y claro, este estado de alerta constante y de evitación tiene un peaje directo en el trabajo o en los estudios. La preocupación crónica es como intentar trabajar con 50 pestañas abiertas en el navegador del cerebro. Simplemente agota los recursos. Se pierde la concentración, la memoria empieza a fallar. Como resultado, el rendimiento baja, el absentismo sube y en los casos más graves puede llevar a abandonar por completo un trabajo o una carrera, cerrando puertas al futuro. Pero la espiral no se queda solo en lo funcional, en lo que hacemos o dejamos de hacer. A medida que sigue girando, empieza a cobrarse una factura pero que muy seria en la salud, tanto en la mente como en el cuerpo. Pasemos a esta siguiente fase porque es crucial ver cómo se manifiesta este desgaste. Una de las derivas más comunes y peligrosas es que la ansiedad acaba por no venir sola. El aislamiento, esa sensación de haber perdido el control, todo eso crea el caldo de cultivo perfecto para la desesperanza. Y la desesperanza es básicamente la antesala de la depresión. Pensemos que la energía mental que se gasta cada día en gestionar el miedo es brutal y deja muy pocas defensas contra la tristeza. Por eso es tan frecuente que ansiedad y depresión acaben yendo de la mano. Y en ese intento, a veces desesperado, por apagar el ruido de la ansiedad, algunas personas recurren a lo que sea para calmarse, como el alcohol o los fármacos, sin supervisión. Es una trampa mortal, porque a largo plazo no solo no soluciona nada, sino que añade un problema nuevo, una dependencia, que lo complica todo muchísimo más. ¿Y el cuerpo? Claro, también paga el pato. La ansiedad crónica lo mantiene en un estado de alerta perpetuo, como si estuviera preparándose para una emergencia que nunca termina de llegar. Las consecuencias, pues el sistema cardiovascular sufre, con más riesgo de hipertensión, el sistema inmunitario se debilita y de repente se pillan más catarros, más infecciones, y el sistema digestivo se vuelve un caos, con problemas crónicos como el síndrome del intestino irritable. El cuerpo grita lo que la mente calla. Y por si fuera poco, a todo esto se le suele sumar el insomnio. Esos pensamientos que dan vueltas y vueltas en la cabeza, los famosos pensamientos rumiantes, hacen imposible que el cerebro se ponga en modo off. Pero es que, además, la falta de sueño dispara la ansiedad al día siguiente. Es la pescadilla que se muerde la cola, un círculo vicioso perfecto que agota por completo física y mentalmente. Con todo este panorama parece evidente que hay que hacer algo, ¿no? Pues, sin embargo, muy a menudo, se espera demasiado. Y esa espera, en sí misma, tiene consecuencias, porque hace que salir de esa espiral sea cada vez más y más complicado.
La diferencia es que es abismal. Cuando se busca ayuda pronto, la terapia suele ser mucho más directa. Los patrones de pensamiento y de evitación son como malas hierbas jóvenes, son relativamente fáciles de arrancar. Pero si se deja pasar el tiempo, esos patrones echan raíces profundísimas, se convierten en árboles robustos y entonces son mucho más resistentes al cambio. La terapia se vuelve más larga, más difícil y es mucho más probable que se necesite medicación como apoyo. Hemos dibujado un panorama que puede sonar un poco oscuro, lo sé. Pero aquí viene el punto más importante de todos. Ninguna espiral tiene por qué ser infinita. Se puede detener. Se puede romper el círculo vicioso y, de hecho, se puede empezar a girar en la dirección contraria, hacia la recuperación. Y para lograrlo es fundamental un cambio de perspectiva. Este mensaje es clave. Dar el paso, buscar tratamiento, no es admitir una derrota ni una debilidad. Es todo lo contrario. Es un acto de una fortaleza tremenda. Es tomar la decisión consciente de recuperar el control, de dejar de ser un mero pasajero en la espiral para convertirse en quien la dirige. Y con esta pregunta vamos a terminar. Porque, vale, reconocer el problema y entender sus consecuencias es un paso gigante. Pero la pregunta definitiva, la que de verdad importa, es esta. ¿Cuál es ese primer movimiento, por pequeño que parezca, que puede empezar a cambiar la dirección de la espiral? Con esa reflexión nos quedamos.